Nuestro siguiente tema, espero que no les haya tocado lidiar con él, pero lo que sí está muy bien es tener la información por si se da la circunstancia para que todos sepamos qué hacer. Vamos a hablar de plagas. Yo charlaba hace un momento antes de saludarles a todos ustedes con nuestro invitado y le preguntaba, a veces igual nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando es demasiado tarde, y me ha dicho Javier, no, hay algunos elementos que pueden llamar nuestra atención y evitar que tengamos, pues por ejemplo, en una segunda residencia o en nuestra casa del pueblo, un problema de termitas o de roedores, que son las principales plagas que se dan en una provincia como Burgos, y lo sabemos gracias a un mapa de plagas que ha elaborado una empresa burgalesa, EFSA Sanidad Ambiental. Ha hecho un mapa nacional de las principales plagas que se dan en cada lugar y ha sacado conclusiones como la que les acabo de avanzar. El director de operaciones de EFSA es Javier Santamaza, que me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes, Eneca. Vamos a hablar de todas esas cuestiones, de cómo lo detectamos, pero empezamos por el mapa. Vosotros sois una empresa burgalesa, por cierto, sí. Y habéis realizado un mapa nacional de cuáles son las principales plagas que se dan en cada lugar, porque sí hay unos condicionantes ambientales, ¿no? Claro. que propician una plaga u otra. En el caso de la provincia de Burgos, ¿cuáles son las más frecuentes? A ver, en la provincia de Burgos las plagas más frecuentes obviamente son los roedores, y dentro de los roedores, bueno, pues el ratón doméstico es el que más nos afecta. Y como segunda plaga principal tendríamos las cucarachas, y dentro del elenco de familia de cucarachas que puede haber, la que más nos afecta en nuestra región sería la que se llama cucaracha germánica, también se la denomina a veces rubia o del café, que al final es, bueno, la blata germánica, que Blatella germánica, que es la que, bueno, pues está muy relacionada, pues a veces con, pues, zonas de motores, se encuentra muy fácilmente en hostelería, en zonas de cafeteras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas dos plagas son las que principalmente tenemos. Javier, he dicho que hay factores ambientales que propician que se den más unas plagas que otras. En nuestro caso, ¿cuáles son esas condiciones que las propician? A ver, en el caso del ratón doméstico no deja de ser una plaga que es comensalista, o sea, que nos necesita a nosotros. Entonces, pues muchas veces utiliza pues aquellas cosas que nos sobran, o sea, por ejemplo, en el tema de las pues, basuras, etcétera. Incluso también, bueno, pues hay condicionantes de temperatura. Por ejemplo, antes de empezar la entrevista hemos hablado, de hecho, sobre, por ejemplo, el topillo de campo, las grandes plagas que ha habido. Pues, por ejemplo, es una plaga que le afecta mucho la temperatura. De hecho, muchas veces la forma de corregirlo se hace incluso naturalmente, porque una helada pues, puede provocar el que desaparezca en gran número esa plaga. Entonces, bueno, claro que afecta, incluso dependiendo de... No, es que aquí hablamos de plagas en general, pero bueno, si nos centramos en lo que son insectos, tanto arrastrantes como voladores, pues hay distintos factores que provocan que, bueno, pues que la plaga avance o retroceda. En el caso, por ejemplo, de los insectos voladores, una de las cosas que puede favorecerlo son las lluvias, el que haya llovido, el que haya aguas remansadas, aguas estancadas. Eso favorece el que el insecto pueda depositar sus huevos, y luego factores como puede ser la temperatura puede hacer que el ciclo vital del insecto se avance, o sea, que corra más. O sea, puede pasar de que un ciclo vital pueda durar 24 días a solo durar 10. O sea, que así sí que la reproducción se acelera, claro, y es más numerosa, ¿no? Eso es, al final esto es en cadena, ¿no? O sea, la cantidad de actores en este caso es lo que lo convierte en plaga. Es otro concepto que me gustaría aclarar, porque cualquiera que se encuentre una cucaracha del tipo que sea le va a resultar molesto, pero ¿cuándo hablamos de plaga, sí, Javier? ¿Qué número o qué circunstancias se tienen que dar para que consideremos alguna plaga? Porque estos animales existen de forma natural y en este entorno, con estas condiciones ambientales en general. ¿Cuándo se convierte en una plaga? Mira, si cogemos la definición de plaga y la leemos textualmente, que bueno, pues la OMS lo define como aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y que producen daños o deterioro del hábitat y del bienestar urbano o humano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, os voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Un ratón en medio del campo no es una plaga,
pero un ratón en un quirófano sí que es una plaga. Ahí el que pueda ser un vector de una enfermedad es lo que hace que pase a considerarse plaga. Entonces, bueno, no necesariamente depende del volumen, ¿no? Eso es, claro, sino de que pueda ser un vector de enfermedades, porque, por ejemplo, el ejemplo que os hemos puesto, un roedor, jolín, tienen un montón de... son vectores o son transmisores de un montón de enfermedades, desde salmonela, puede incluso también transmitir leptospirosis, que con los orines pues, bueno, puede llegar a ser mortal para las personas. Entonces, claro, en un entorno urbano eso no es un problema porque seguramente no produzca esos daños sobre la salud de las personas, pero en un quirófano de un hospital, desde luego, sería un problema grave. Y sin ir tan lejos, en un ambiente de hostelería, ¿no? Te has Sí, referido antes, también, por obviamente. ejemplo, De hecho, las plagas, en uno de los sitios donde más se tiene que controlar, obviamente, es en todos los sitios donde estemos relacionados con lo que son los alimentos. Entonces, desde la hostelería a las fábricas de alimentación, en esos sitios tienen que tener un enfoque muy claro del controlarlo, de tener un buen plan de manejo integrado de plagas, para que eso no se convierta en un problema posterior, que puede ser de tema económico, porque, por ejemplo, en la industria alimentaria también podría llegar a dañar materiales, que eso puede ser una pérdida económica, pero también sin dejar de tener en cuenta el punto sanitario, el punto de que pueden ser vectores de enfermedades. Javier, ¿nos solemos dar cuenta a tiempo? Por ejemplo, yo me pongo en un ambiente doméstico, en una segunda residencia a lo mejor donde no vamos tan a menudo y detectamos cualquiera de estas A veces plagas. es difícil, ¿eh? De sí. hecho, mira, este mismo puente hemos tenido un caso que me hizo gracia porque era de unos conocidos que, bueno, pues tienen una segunda residencia dentro de la comunidad, habían ido a visitarla y se encontraron con un problema de ratas. Claro, eso es imposible detectarlo a priori porque había surgido durante este tiempo en el que no han estado en la vivienda. El problema, bueno, pues venía derivado por una avería en una tubería que se había secado los sifones y las ratas desde lo que es los conductos de desagüe de la localidad habían aprovechado para acceder a esa vivienda. Eso es muy difícil. Pero sí que hay otras veces en las que sí que se puede detectar a tiempo. Antes hemos hablado, por ejemplo, del tema de los xilófagos, ¿no? Pues hay veces que te dan señales, ¿no? Te dejan señales de que puedes tener un problema. Por ejemplo, la carcoma produce serrín. Si tú ves en tu vivienda zonas en las que se amontona serrín, pues dices, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Si te pones en manos de un profesional, hace una inspección, lo va a detectar enseguida. Pero bueno, te doy la razón que si estamos en un entorno más doméstico, en donde no tenemos un plan definido, sino que piensas que no te va a afectar, pues hay veces que es difícil. Y una vez que nos hemos dado cuenta, pues al final contactamos con un profesional como vosotros, ¿no? Como Elsa, por ejemplo, y se soluciona de la manera más apropiada en función del tipo de plaga que sea. Pero ¿se puede prevenir? ¿Podemos evitar que se produzca una plaga en nuestra casa? Hay barreras que pueden favorecer la aparición de las plagas, incluso a veces nuestras conductas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vamos a poner un ejemplo en el tema de los roedores. Si nosotros evitamos o le ponemos difícil el acceso a la vivienda con barreras físicas, eso favorecerá el que no podamos encontrarnos con un problema. Por ejemplo, que todas las puertas de la vivienda sellen bien, que si tenemos burletes en los portones estén bien ajustados al suelo, que la zona de acceso de tuberías o de conducciones de agua y luz estén bien selladas, que a veces eso pues genera problemas porque cuando nos entregan las viviendas a lo mejor nos han puesto un embellecedor pero no está bien sellado, por ahí podrían acceder pues desde insectos incluso hasta roedores. Entonces sí que hay ciertas cosas que podemos hacer en nuestra vivienda y luego por supuesto el tema de la higiene. O sea, cuanto más ordenados seamos, más limpios tengamos nuestros entornos, va a ser mucho más fácil para controlar las plagas. Por ejemplo, el que tengamos, pues yo qué sé, la zona de basuras, que no esté el cubo cerrado, que un roedor pueda acceder a ellas, pues al final pues estás dándole pie a que pueda pues, su hábitat mejorar y que al final pues, podamos tener un entorno de una plaga en nuestra vivienda. Entonces sí que hay ciertas cosas que podemos hacer a nivel individual, incluso a nivel colectivo en una comunidad de vecinos. Por ejemplo, si tienes jardines, el que estén bien cuidados, el que no haya zonas en las que pues, hay excesivo vegetación y que esté muy frondosa, que eso puede pues a lo mejor ser un lugar para el asentamiento de una plaga, pues eso también puede favorecer. O sea, claro que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, se puede prevenir, pero si a pesar de todo aparece alguna plaga, pues lo mejor al final es consultar con un profesional. Se resuelve, que hay solución para todo. Javier Santamarta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que se controlen bien esas plagas y que no tengamos que acudir a ti
si no es como invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.